Saludos, su servidor, el pastor Harry Villasí. Se complace poder dirigirme a ustedes y desde ya pedirles de favor que al conectarse puedan compartir con otros esta transmisión de la palabra del Señor desde la iglesia Casa del Rey, desde Port Royal, Carolina del Sur. Aquí estamos un grupo de hermanos, ya lo hemos alabado al Señor, lo hemos adorado, pero ahora vamos al plato fuerte, como solemos decir, la bendita o la exposición de la bendita palabra del Señor. Para esta mañana voy a leer inmediatamente en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 13 y 14. Dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta es palabra del Señor. Gracias te damos, oh Dios nuestro, por darnos este privilegio y que tú nos hables en esta mañana para edificación de nuestras vidas y que nos alcances conforme a esta revelación en el nombre de Jesús. Y estamos aquí hablando sobre la serie justamente ya a pocos domingos. Hoy y el próximo 27 de agosto terminamos esta serie, una justicia mayor al alcance del pecador. Eso es lo que hemos estado compartiendo durante estos pasados domingos. Una justicia mayor al alcance del pecador, y en esta hora he escogido, seleccionado, o Dios me ha guiado a escoger este pasaje de Primera de Reyes, uno de los libros históricos que habla en el Antiguo Testamento acerca mayormente de la historia, valga la redundancia, del pueblo de Israel, ya para entonces dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y en esta oportunidad me voy a referir al reino del norte y algunos de los reyes, por decirlo así, o de las dinastías, que en ese entonces, si nos estamos trasladando al siglo IX antes de Cristo, y he escuchado el pasaje de la palabra, he leído el pasaje de la palabra de Dios y le he titulado a este mensaje a manera de pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estaré hablando sobre el pensamiento o tema: aunque el gobierno terrenal sea corrompido, no te deprimas y solo haz tu tarea. Dios es soberano y tiene el control de la historia. Aunque el gobierno terrenal sea o esté corrompido, no te deprimas y solo haz tu tarea. Dios es soberano y tiene el control de la historia. Estaré hablando más específicamente y pensaba o meditaba acerca de los personajes que intervienen en todo este pasaje en el capítulo 19, y de hecho son varios capítulos que hablan acerca de esta dinastía que estaré mencionando, y de manera particular o sobresaliente uno de los profetas que emergieron en ese entonces, y me estoy refiriendo a Elías. Estaré hablando entonces entre los personajes el rey Acab, su mujer Jezabel, entre los reyes de esa dinastía de Omri que estaré compartiendo con ustedes, el profeta Elías, que salió o a quien el Señor llamó en ese tiempo, un periodo muy crítico de la historia de Israel en el reino del norte, y por supuesto, de manera muy especial y sobresaliente, la misma persona de Dios, que, como he dicho en el tema de hoy, tiene el control de la historia. Y ya que estamos hablando de la palabra del Señor, yo compartía justamente con un compañero de trabajo en los últimos días y intercambiamos pensamientos bíblicos, experiencias cristianas y la condición en la que se encuentra el mundo en diferentes regiones, en diferentes naciones, y coincidíamos efectivamente que cuando se trata de compartir con la gente a la luz de las Escrituras lo que está sucediendo y lo que podría venir sobre este mundo, es necesario tener una base común. Dicho de otra manera, mucha gente no cree que es la palabra de Dios, y por ende lo que está escrito aquí o lo que se revela aquí, alguien podría descartarlo, considerarlo como mitología, como palabra de hombre, como un invento de algún grupo religioso. Si no partimos de la base o de la premisa que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, entonces
No hay un punto de discusión. Pero para aquellos que sí creemos que la palabra de Dios ha sido revelada al hombre, como la tenemos hoy escrita en ambos testamentos, entonces sí vamos a tener una base segura donde podemos penetrar para poder conocer la condición del mundo y entender que hay algunos principios recurrentes que se nos dan en la Escritura y que nos muestran por qué el mundo está como está hoy actualmente. Pero hay buena noticia: Dios sigue teniendo el control de la historia. Y entonces, hablando acerca de la veracidad de las Escrituras, por así decirlo, de la fidelidad de las Escrituras, de la exactitud de las Escrituras también podríamos hablar, y de la inspiración de las Escrituras, mucho más profundo todavía, tendríamos que decir que se volvería entonces en un libro o en una lectura ineludible para poder conocer la condición actual del mundo. Y meditado en esto, por ejemplo, hay algunos libros que se convierten en autoridad y que son necesarios o obligatorios en el estudio de cualquier carrera o cualquier disciplina o ciencia. Y estaba meditando, por ejemplo, en los famosos tomos de anatomía de Testú. Cualquier estudiante de medicina en muchos pueblos latinoamericanos, en los primeros cursos, tiene que estudiar los tomos de Testú, de anatomía humana. También meditaba acerca de los clásicos de la administración, y a todos los estudiantes en el mundo entero, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, los que estudian carreras de finanzas, de mercadotecnia, de administración, forzosamente van a tener que leer los clásicos de Fayol y de Taylor. Van a tener que leer, y no solamente leerlos, sino que asumir que los principios y los contenidos que se expresan en ellos son valederos para todo tiempo. Y dicho sea de paso, es así. Para todos los estudiantes que estudian la ciencia de la mente, la psicología, tienen que necesariamente leer el psicoanálisis de Freud. Para los que estudian derecho, abogacía, van a tener que estudiar en los primeros cursos de derecho romano. ¡Qué interesante! Es decir, nadie va a poder objetar que los contenidos de esos textos que he mencionado son valederos para poder alcanzar un nivel o un conocimiento mayor. Ya estamos hablando a nivel universitario. ¿Cuánto más para hablar acerca del destino de la humanidad? Necesariamente tendríamos que reconocer que es la Biblia, la palabra de Dios, la que tiene el contenido sagrado que va a ayudar a la gente, a los pueblos, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Por eso he escogido estos textos. Pero hablando un poquito, y para aquellos que en este periodo, en el siglo XXI en el que estamos viviendo, hay mucha gente que es demasiado escéptica, y que hay muchos liberales que están criticando el contenido de la Biblia, como lo mencioné hace un momento, son escépticos y están combatiendo la veracidad de la Biblia. Quiero decirles que este pasaje que he escogido acerca de la historia de este rey Acab y su mujer Jezabel, hay varios registros y recuentos arqueológicos que hablan efectivamente de esta dinastía, la dinastía de Omri, que se menciona que es el padre de Acab, Omri. Los registros cuneiformes asirios están allí al alcance. Han sido descubiertos estos registros de la escritura cuneiforme, donde se menciona la dinastía de Omri y, por supuesto, su hijo Acab, al cual no voy a estar haciendo mención. También existe una piedra moabita del año 830 a.C., otra evidencia arqueológica para aquellos que quieren decir, vamos a ver si lo que está escrito tiene algún peso de veracidad. Yo quiero decirte que efectivamente. Entonces me voy a ir a este capítulo, Primera de Reyes, capítulo 19. He leído 2 versículos solamente para hacerlo de manera abreviada, pero voy a estar mencionando a través del mensaje rápidamente algunos de los elementos y componentes que se dan de aquí, sin perder de vista estos 3 grupos de personajes que he mencionado: el rey Acab, siglo IX a.C., su esposa Jezabel, el profeta Elías, a quien Dios llama en ese periodo tan crítico de la historia del Reino del Norte, y por supuesto, como dije, el personaje sobresaliente que está sobre todo y sobre todos, el Señor Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Quiero decirte primeramente que los gobiernos humanos son pasajeros, son temporales. Y si vamos a la Biblia nos vamos a encontrar diferentes reyes, diferentes dinastías, diferentes gobernantes de la nación israelita. Hoy en la experiencia humana nos ayuda a confirmar esto. Aquellos que hemos nacido en los 60, 70, hemos visto pasar por nuestras naciones diferentes tipos de mandatos o gobernantes, y algunos de régimen o de regímenes democráticos y otros de corte dictatorial.
Algunos países todavía conservan ciertas monarquías, como Inglaterra, como España. Entonces, somos testigos de esto, pero esto ya la Biblia nos ha mencionado desde sus inicios. Ha habido diferentes tipos de gobiernos y muchos de ellos corrompidos, quiero decirte. De hecho, hoy en día están celebrándose elecciones en Ecuador y en Guatemala. Es el turno que nos ha tocado, pero mañana o pasado o el próximo año probablemente será, creo, aquí en los Estados Unidos, y vamos a escuchar elecciones en Uruguay, en Paraguay. Mandatarios vienen, mandatarios salen, candidatos se promocionan, candidatos que caen en desgracia, en corrupción, que son encarcelados. Vamos a ver todo este tipo de males a través de la historia de la humanidad. Son los gobiernos humanos y muchos de ellos corrompidos. Hacen alianzas humanas que se basan en intereses personales, no es nada raro. Y quiero mencionar aquí, por ejemplo, Acab, el rey de Israel, se casa con una hija de un rey sirio o fenicio, es decir, que una mujer que no era de la propia nación, y resultó ser una mujer muy perversa. Por eso dije que íbamos a mencionar este grupo de caracteres o de personajes que están aquí. Jezabel, una mujer impía que de alguna manera influenció, sí, negativamente. Si Acab estaba desviado, esta mujer vino y lo desvió por completo. Y dice que lo llevó a la adoración de Baal, el dios de los sirios y de los fenicios. Es decir, que Acab, siendo de la estirpe israelita, se convirtió en un idólatra. Vaya error para un mandatario, vaya peligro para un mandatario. Alianzas humanas que se basan en intereses personales. Es decir, y cuando nosotros vemos los libros de historia, un análisis más profundo y las excavaciones arqueológicas, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el reino del norte, en ese entonces, la ciudad de Samaria fue nombrada la capital, fue fundada, si no me equivoco, también por el mismo Acab o por algún otro de sus antecesores, y esa ciudad gozaba de un esplendor, de una arquitectura maravillosa. Es decir, que había un desarrollo de tipo económico, de tipo social, aunque había una afluencia, aunque había un progreso material, si podríamos decir social, económico, había una profunda decadencia espiritual en medio de ese pueblo. Quizás algunos logren adelantos en varias esferas, estoy mencionándolo ya, pero no tienen a Dios como guía y terminan, por ende, en el fracaso, el final de la historia. Esta misma Biblia habla acerca del final triste, tanto de Acab como de Jezabel, reyes o soberanos impíos que desconocieron a Dios por completo, le dieron la espalda y adoraron a falsos dioses, arrastraron mucho pueblo. Quiero decirte que la Biblia menciona un pasaje donde Elías, este otro personaje que te dije que iba a mencionar, profeta levantado por el Señor para un tiempo tan difícil, un hombre valiente, lo voy a entrar un poquito más luego en unos instantes. Este hombre tuvo que en algún momento enfrentar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. En total, si no me equivoco, fueron 850 profetas. ¿Y quiénes eran estos profetas? No es que habían sido importados desde Siria o Fenicia, sino que eran propios, probablemente nativos de Israel, pero que eran seguidores ciegos, podríamos decir, borreguitos de una filosofía o de una doctrina o de un gobierno, lastimosamente muchas veces cristianos. Y quiero insertar esto de una vez: están creyendo en filosofías y en propuestas y en ofertas de demagogos y de políticos aún en este tiempo, y han desenfocado o han extraviado su mirada, en lugar de poner la mirada en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene el control absoluto de toda la historia. No tienen a Dios como guía. Desde su pueblo, Dios levanta profetas que actúen a su favor. Dios no se queda con los brazos cruzados. En momentos críticos de la historia de la humanidad, Dios se encarga de levantar a hombres y mujeres, ¿por qué no decirlo?, que traten de marcar el curso y de influenciar y permear en la cultura predominante a través del consejo de la palabra del Señor. Poseen estos hombres o mujeres que Dios levanta de cuando en cuando, y la iglesia está incluida en esto, una cosmovisión piadosa para que permee la cultura. Es decir, toma en cuenta los 850 falsos profetas que se aliaron a Acab, y solamente un profeta del Dios verdadero, Elías. Ese solo hombre, Elías, que se mantuvo fiel a Dios, fue llamado por él para permear, para influir en la cultura en ese tiempo. No se necesitaba aliarse al partido político de turno, si podríamos decirlo así, porque estaba corrompido el gobierno de Acab y de su mujer. Era necesario mantener una postura, una cosmovisión bíblica y cristocéntrica, si pudiéramos decir así, aun cuando la oposición era mayoritaria.
De alguna manera, los creyentes, desde ya voy diciéndolo por adelantado, somos llamados no a afiliarnos y a seguir algún partido político de turno, porque todos sin Dios van al desfiladero, van hacia el fracaso. Pero los que esperan en Jehová, esos son los que tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en su revelación, en su palabra y en sus promesas, esos son los que van rumbo a la victoria. Para eso hemos sido llamados, como Elías, poseer y mantener una cosmovisión piadosa que permee en la cultura presente. Estos hombres como Elías, son audaces y valientes, que se mueven en el poder de Dios y para su gloria. Cuando les mencioné los 850 falsos profetas, 850, 450 de Baal y 400 de Acera, solamente Elías frente a esos 850. Y hay ahí una demostración muy explícita del poder de Dios. Cuando Elías ora para pedir al Señor que derrame fuego celestial sobre el sacrificio y quemara no solo el sacrificio, sino la leña, y hasta consumió y lamió todo el agua que estaba alrededor del altar. Es decir, que Dios puede usar a un hombre o a una mujer, o puede usar a una familia o a un grupo de hombres que podría ser considerada la iglesia, una familia como la iglesia, para marcar el rumbo, aunque haya oposición, aunque puedan tildar a la iglesia de extremista, aunque puedan considerar a los creyentes como radicales. Quiero decirte que Elías fue un hombre que se paró en la brecha en medio de una sociedad corrupta, y aunque pusieron precio por su vida y estuvieron a punto de aniquilarlo, exterminarlo, él se mantuvo fiel a sus ideas, a sus conceptos, a la doctrina del Señor. Se mantuvo fiel al Señor Jesús y no adoró, no torció, no se volteó. Se mantuvo fiel y marcó una pauta en medio de una sociedad corrupta. Aunque no dejaron de ser humanos, como Elías. Cuando Jezabel lo amenaza de muerte a través de un mensajero, y esto está en el capítulo 19, primero de Reyes. Cuando le escucharon que lo iban a matar, temió por su vida, huyó a Jezreel y después buscó el esconderse en una cueva. Y como quien dice, se echó a morir. Dice que se deprimió a tal extremo que deseaba la muerte. Es una depresión profunda en la que entró el profeta. Sin embargo, Dios, ese otro personaje que le dije que tiene el control de la historia, envía a su mensajero, a un ángel, porque los ángeles son espíritus ministradores, enviados para socorrer a su pueblo, a sus siervos. Y envía al ángel ahí en la cueva y lo anima para que coma y beba, para que se levante. Le dice: levántate, levántate, Elías, porque todavía tienes mucho camino que recorrer. Y dice que Elías, después de haber comido y bebido, se levantó y caminó 40 días y 40 noches. Vaya caminata más grande que una maratón. Y yo estaba examinando porque él venía, el tisbita, Elías el tisbita, así se lo conoce, de un pueblo originario al norte del mar de Galilea. Recorrió prácticamente todo Israel, hasta pasar al monte Horeb, el monte Sinaí en Arabia. Efectivamente era una distancia grande a pie, pero lo hizo porque fue movido por el Señor y lo lleva a Horeb, a Sinaí. Recuerden el monte donde Dios se reveló a Moisés y a su pueblo de Israel. No por gusto se lo llevó allí. Es decir, que había que regresar a los primeros pasos donde Dios está hablando con su pueblo y le habla el Señor, y dice que se manifiesta con un viento fuerte, con un terremoto y con fuego. Se le manifiesta, pero dice la Escritura que Dios no estaba allí. Pero en un silbo apacible Dios se le revela y le dice: ¿qué haces aquí? Esa pregunta tiene un contenido tremendo. Es decir, Dios le dice: ubícate, Elías. Quiero que escuches esto. Le dice: ¿qué haces aquí? Es decir, estás desubicado. Tu desánimo y tu depresión te ha sacado de la ruta. Te llamo hasta aquí, donde me he revelado a tus antepasados, para decirte que yo estoy contigo y que todavía tienes tarea por delante. A pesar de la crisis político-social que existía en ese entonces,
político, social y religiosa, Dios sigue estando en control. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Porque Él vela, Dios vela por la seguridad y el bienestar de sus siervos y de su iglesia, aún en momentos difíciles. Por eso es mejor, dice la Escritura en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Si tú crees que esta es la Escritura, la palabra de Dios, pues por favor asimila que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. No bienaventurada es la nación cuyo partido es rojo o blanco, o con alguna denominación o membrete en particular, o que ofrece pan, techo y empleo. No. Bienaventurado no es el país que se deja engañar por las ofertas populistas. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Es allí donde nosotros debemos estar afiliados, agarrados, cimentados, adoctrinados en la palabra de Dios y en su revelación perfecta. Dios es el que encamina a sus siervos y los hace volver en cuanto a su ubicación, los reubica, los anima, los encarrila, los echa a andar. Es Dios a través de su Espíritu el que mueve a su iglesia y a sus siervos. Les dice que no están solos, que no son los únicos, que hay otros enlistados en las tropas del Señor, en los ejércitos de Jehová. Porque en medio de la depresión Elías dijo: a todos tus profetas han matado a espada y yo soy el único que he quedado. Y recordaba una serie de mi infancia que se titulaba El último de los mohicanos. Elías llegó a pensar en medio de la depresión que si acababan con él, se acababa probablemente la verdadera religión, o al menos los verdaderos mensajeros de la verdadera religión. Pero Dios lo sorprende. Al final de casi al final del capítulo le dice: yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal ni lo han besado. ¿Cuál es ese mensaje que nos dice la palabra del Señor hoy? Que hay un remanente fiel todavía en cada uno de los 4 puntos cardinales del globo terráqueo. Que no importa nación, ni lengua, ni raza. Que no importa estirpe o alta o baja clase social. Hay un pueblo redimido en todos los rincones del planeta Tierra que no han rendido, que no han doblado sus rodillas ante el Baal de este tiempo, que hemos decidido seguir al Dios único y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Dios nos dice en esta mañana: hermano y hermana, levántate y ponte en marcha. Dios nos hace esta pregunta de manera individual a todos y cada uno de nosotros en esta hora. ¿Qué haces aquí? ¿O qué haces allí? Algunos que han estado haciendo proselitismo barato en naciones como Guatemala y Ecuador, quiero decir, parte del pueblo, cargando banderas de partidos políticos. Y otros se atreven hasta por las redes sociales a decir: esta es la salvación, este es el que va a salvar mi país. Quiero decirte que no hay hombre ni partido político que pueda salvar a nuestras naciones. El final de Samaria y del Reino del Norte fue el exterminio total. Asiria conquistó y acabó con Samaria en el siglo, un siglo después de acá. Ya no hubo vestigios, ya no hubo dominio de Samaria, ya no hubo evidencia de la nación de Israel, fue desaparecido, fueron llevados en cautiverio y Samaria fue totalmente destruida. Es decir, el imperio, el reino, la dinastía que construyó Acab y sus antepasados fue exterminada, fue destruida en su totalidad. La pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta es sencilla: abandonaron al Dios único y verdadero. No soy pájaro de mal agüero, pero quiero decirte que en nuestras naciones, lo que estamos viendo, si nos pudiésemos trasladar a 2 siglos antes, al inicio quizás de nuestras vidas republicanas como países, nuestros bisabuelos y tatarabuelos nos dirían: habían problemas en nuestras democracias, pero la cuestión social y económica era distinta.
Si nos trasladásemos al tiempo de nuestros abuelos, nos dirían, no fue como nuestros bisabuelos, pero todavía habían corrupciones y cosas y males de aquí y por allá, pero todavía el país era vivible. Ahora nos trasladamos al tiempo de nuestros padres y nos van a decir que las cosas, en conclusión, las cosas van cayendo de a poco. No van a mejorar. Nuestro aporte tendrá que ser siguiendo igual y mejor. Para nosotros los cristianos, nuestra tarea es, como lo dije al comienzo, no nos podemos deprimir en medio de las situaciones, pero podemos hacer algo, tratar de permear en la cultura, tratar de vivir la vida cristiana, tratar de compartir el mensaje bíblico. Aquellos que crean y dicen y crean que la Biblia es la base común, entonces tenemos el terreno para iniciar con ellos una nueva generación, una nueva humanidad, porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay manera de cambiar la parte externa de la sociedad, no hay manera, porque los pensamientos vienen y van, pero quiero decirte, si nos alineamos al pensamiento bíblico, a la verdad revelada en las Escrituras, otra cosa será. Aunque el mundo no cambie, habrá una iglesia que pronto tendrá que salir de esta tierra. Denle un aplauso a Cristo Jesús nuestro Salvador. No podemos pasar por alto la soberanía de Dios. Parece que a Elías se le escapó el pollito. Él dijo, yo soy el único. Como que si él tuviese el control, pero no es él, ni Elías, ni ningún pastor, ni ningún político, ningún religioso tiene el control de la historia. Solo Dios. Elías dijo, soy el único, y Dios le dijo, tengo 7,000. Hay mucho que hacer. ¿Qué haces allí? No te entretengas en las redes peleando por candidatos de turno. Aférrate al Señor, defiende su verdad, permea la cultura con su revelación única, el mensaje cristocéntrico. ¿De qué sirve el progreso de una nación cuando se ha abandonado a Dios? Quisiéramos pan, techo y empleo, sí, deseamos una vida mejor todos, pero ¿a precio de qué? ¿A precio del libertinaje? ¿A precio de generación sexual? ¿A precio de sangre, de crimen, de narcotráfico? No queremos una nación así. Queremos una nación, sí, donde reine la paz. Pero en términos humanos eso o esto es difícil de lograr. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Elías estaba turbado. Ni tenga miedo. Elías tuvo miedo por su vida. Jesús dijo, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. No pongamos la confianza en el hombre. Y mucho menos, como lo dije hace un rato, cometamos la atrocidad de convertirnos en correligionarios de algún partido político y su doctrina. ¡Qué barbaridad! Los hijos de Dios tenemos una sola fe, un solo bautismo y un mismo espíritu, un solo espíritu. Este es el Consolador. Solo Cristo cambia. Solo Cristo puede transformar el corazón. Acab no se dejó. Y Jezabel menos. Elías fue un eminente expositor de la verdad divina. Un profeta de Dios. Hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Débil y necesitado, como tú y como yo. Que por un momento su humanidad lo hizo dudar probablemente, tambaleó. Su depresión lo arrastró, lo llenó de ansiedad, de incertidumbre. Perdió la memoria entre algunos de los signos de la depresión. Intentó acabar con su vida. Pero Dios sabe auxiliar a los que son suyos. Y lo rescató a tiempo de la cueva. No te quedes en la cueva. Saca la fe a relucir. Más que palabras, tenemos que vivir la fe en medio de este mundo malo. Yo quiero pedirte que nos unamos y no al partido político de tu predilección. Hoy hay elecciones en Ecuador y oramos por la estabilidad de nuestros gobiernos. Queremos lo mejor por nuestra
querida patria. Pero quiero decirte, solamente Dios puede traer el bien a nuestras tierras. Padre, gracias por darnos este privilegio en esta mañana, de haber podido compartir tu palabra en este servicio. Por nuestros oyentes, hermanos y no, creyentes y no, pero que podamos tener una base común, que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Desde allí tenemos el punto de partida. Ahora nos toca a nosotros escudriñarla, empaparnos de ella, y de alguna manera, luego de ser empapados con ella, poder nosotros permear nuestra cultura con una vida cristocéntrica. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve jamás vacía y traerá el fruto, el resultado para lo cual fue ella enviada. Muchas gracias, Padre, por mis amigos y hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.